Quedé Sí. completamente fuera. Pará. Voy a... Bienvenidas, son Ay, todos iguales. Te contamos que estamos saliendo en vivo por YouTube y por Twitch. Estamos analizando un poco, analizamos la comunicación política, que fue lo que nos dejó la campaña, los posteos, distintas cuestiones vinculadas al mundo político. Y estamos ahora con esta foto de Juntos por el Cambio que se dio ayer o anteayer, ya me perdí ayer, ¿no? creo que ayer. Ayer. Y bueno, la idea es hablar un poquito de eso, bueno, y darte la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y nada, claro, antes que nada, todo lo que yo no soy una especialista en comunicación, ¿Cómo no? pero bueno, voy a Sí. compartir con ustedes lo que aprendí en estos años. Pero tenés muchísimas campañas encima. Sí, Y ni hablar sí, de sí. comunicación de gobierno en momentos muy ásperos. Es verdad, pero bueno, siempre entiendo que esto es un trabajo, es una especialización. No subestimo a quienes estudian esto, trabajan de esto. Uno puede aprender, pero bueno, hay cosas que sabe y cosas que no. Y bueno, en estos temas no soy un especialista, pero obvio que sí, que he pasado por muchas campañas y por el gobierno y eso te da aprendizajes, por lo menos y hacer autocrítica, ver esto estuvo bien, esto estuvo mal. Pero bueno, todavía hay mucho que aprender. Y por distintos momentos, porque uno ve lo que era Juntos, justo estábamos hablando de eso, lo que era Juntos por el Cambio, cuando nació, cuando nació, ¿no? 2005, 2007, en ese Macri saltando baches y un montón de gente de las ONG llegando por fuera de la política y una fuerza nueva que emergía. Y bueno, y llegan a la presidencia en el 2015, empiezan a tener quizás una experiencia en comunicación de gobierno más áspera, más difícil, por bueno, toda la situación del país que siempre es difícil. Y hoy que llegan a las elecciones, después de toda esa historia, quizás, no quiero decir, un poco más desarmados, con o sea, con menos claridad de lo que venía teniendo en esa historia que te estoy contando, ¿no? Que en un momento representaban algo mucho más concreto y mucho más claro que la gente lo podía definir en una oración. Y hoy, también post-paso, ustedes siempre compiten en las paso, entonces están también en un proceso de unificación. Y la pregunta es, ¿cómo se están rearmando post-paso en este tablero electoral en el que, bueno, también tienen que definir bien qué significa para el elector en este momento? Bueno, primero en esto que vos decías de cómo nacimos y qué somos hoy, eh, creo que las fuerzas políticas en general tienen momentos, ¿no? Y obviamente, después del que se vayan todos, yo creo que el PRO fue una respuesta de lo nuevo, ¿no? De algo que apareció en política para hacerlo nuevo, para hacerlo distinto, para desafiar al sistema. Obviamente que después de 20 años de eso, porque este año vamos a cumplir 20 años en el PRO, ya no podés seguir representando lo mismo. Lo que sí seguimos teniendo es un espíritu y un objetivo de reforma, de cambio, de transformación. Más allá de que no somos ahora ya la fuerza política nueva, Claro. porque ya tenemos 20 años gobernando. Pero sí seguimos queriendo representar el cambio en el sistema, ¿no? Y sí lo que le hemos sumado, porque todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ya no tenés lo fresco de ser el nuevo en el barrio, Sí. pero sí tenés algo que nos dio todo este tiempo, que es la experiencia. Y el realmente haber consolidado un equipo, no solamente cuando hablo de equipo hablo de economistas, personas que hayan gobernado, sino que también hablo sobre todo de otros líderes. Yo creo que la Argentina hoy tiene un problema muy complejo, muy serio, muy grave desde el punto de vista económico, político, social, y eso no lo resuelve una persona, un líder, lo resuelven un conjunto de líderes. Y entonces por eso es importante tener gobernadores, por eso es importante tener intendentes, por eso es importante tener diputados y senadores en el Congreso, gente que haya gobernado, porque lamentablemente la experiencia es algo que solo tenés cuando pasaste por ahí. Entonces, así como ser el nuevo te da muchas ventajas de frescura, de sensación de que no tenés nada que explicar, estar desde hace 20 años cambiando la Argentina, primero la ciudad, después el país, la provincia de Buenos Aires en mi caso, hace que tengas una experiencia y una capacidad de cometer menos errores, de equivocarte menos, de incorporar esa experiencia que creo que Juntos por el Cambio además está como en el momento de maduración justo para hacer eso, ¿no? No solo Patricia Bullrich, que es una persona que creo que está en el momento de su vida política para hacer esto, sino Juntos por el Cambio. Hay, Dale, dale, dale. Vos mencionaste dos cosas que siguen siendo cambio, ¿no? Que son digamos, una opción que quiere cambiar la realidad del país, y por otro lado que ahora tienen experiencia.
Hay una lectura que uno podría hacer más desde la percepción que es, bueno, hoy el cambio es más Milei que ustedes, es un cambio más radical, más distinto, o se ve más cambio, y una experiencia Massa, o bueno, o el peronismo, quizás tiene más experiencia. ¿Cómo ustedes podrían, o cómo ves ustedes que podrían o elegir una, o ganarle, digamos, o ganarle el cambio a Milei, o ganarle la experiencia a Massa, o crear un concepto nuevo de estas dos que, bueno, que pareciera hoy que están, o al menos, o tomadas, o que tienen que pelearla con alguien, a diferencia de antes, que el cambio era Juntos por el Cambio? Yo creo que ahí hay una profunda diferencia. Con Massa, Massa diría que es la experiencia, pero es la experiencia fracasada. No podemos comparar un espacio político que gobernó 4 años a nivel nacional y que en esos años, con errores y aciertos, tuvo una profunda vocación de cambio, que el kirchnerismo que gobernó 20 años de los 40 de democracia y que está demostrando hoy con la realidad el fracaso. O sea, Massa no puede mostrar cambio absolutamente, porque si no lo haría hoy, con todo el poder que tiene, y lo hubiera hecho en los últimos 3 años y medio, y la experiencia que muestra es una experiencia de fracaso, ¿no? En relación a Milei, sí propone cambio como proponemos nosotros, pero yo ahí también le sumaría un adjetivo más. ¿Qué tipo de cambio? ¿No? ¿Qué cambio proponen? Porque cambio, obviamente, los argentinos votaron y quedó clarísimo en la PASO que quieren cambiar. También lo habían expresado en el 2021, con mucha claridad en relación a lo que sacó el gobierno. Ahora, ese cambio, ¿qué tipo de cambio es? Y creo que eso es lo que vamos a discutir en los próximos 60 días. ¿Y cómo se hace? ¿Qué es y cómo se hace? Me parece que esas dos cosas son claves para que los argentinos puedan elegir. Y creo que también la sociedad argentina está en un momento de demanda fuerte a la política para que explique qué va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Qué tipo, vos mencionaste que la gran diferencia de ustedes para con Milei, digamos, es la experiencia después, y que Milei es quizás sí, lo más nuevo, lo más novedoso? ¿Qué otro tipo de diferencias encontrás entre Juntos por el Cambio y Milei? Más allá de la experiencia, ¿qué otro tipo de diferencia encontrás? Bueno, después tenés las diferencias si querés, si bien hay cosas en común, también tenés diferencias, no sé, en la mirada de la educación, ¿no? Para empezar, el sistema de vouchers que propone mi ley no es constitucional. La educación es una potestad de las provincias, y lo digo habiendo sido gobernadora. Para establecer un sistema de vouchers, no lo puedes establecer desde el gobierno nacional. Lo tienen que definir los gobernadores. Son 24 sistemas educativos. Si mi ley no va a tener ningún gobernador, ¿cómo se va a implementar eso? Ahí es cuando entramos a Sí. discutir el cómo. O entonces estás proponiendo una reforma constitucional. Pero bueno, es otro cambio, no es un sistema de vouchers, ¿no? Más allá de la discusión de voucher sí o voucher no, ¿no? Empecemos a discutir en cada cosa cómo se implementa en otros países, incluso en países liberales, ¿no? Sí. Cómo se hace en Argentina. Y creo que me parece que en educación pública fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? Pero bueno, la idea de la obra pública. Incluso para que un privado, lo digo habiendo sido gobernadora, me ha pasado siendo gobernadora, hay lugares donde una inversión se quiere instalar y no tiene electricidad. Esa inversión la tiene que hacer el privado, la tiene que hacer el Estado. Eso significa puestos de trabajo, eso significa desarrollo para una ciudad, que a lo mejor, si eso no sucede, sus jóvenes, sus familias emigran a otra ciudad. Digo, son decisiones de obra pública. Hay lugares donde la obra pública no es rentable, donde ningún privado va a querer hacerla si no la hace el Estado. Entonces, podemos discutir, y creo que nuestro gobierno demostró que puede haber obra pública sin corrupción, y que se puede hacer bien, y que se puede desarrollar en tiempos razonables. Ahora, y discutamos, yo creo que vivienda hay muchísimo para discutir, en cómo se puede implementar un plan de vivienda a nivel nacional, hay experiencias en el mundo, y hay cosas para mejorar. Pero terminar con la obra pública, ¿qué significa? ¿No? Entonces me parece que tenemos diferencias en el qué, más allá de la experiencia. Vos hablaste de, bueno, justamente del qué y del cómo, la semana pasada estuvo alguien de La Libertad Avanza sentado ahí y nos decía, estábamos charlando hablando como el resultado de las elecciones, decía, bueno, pero estábamos hablando de los vouchers justamente, y decía, bueno, Patricia, ¿qué propone en educación? Y yo creo que ahí hay un tema que es, más allá de si la propuesta de los vouchers es viable o no es viable o lo que fuera, sí se vio previo a las PASO en Milei y en La Libertad Avanza algunos
respuestas concretas a problemas concretos, incompletos, fantasiosos, y lo que quieras, pero estaban. Justamente, vos se te ocurrió los vouchers de una, la dolarización a la gente se le ocurre de una y un montón de gente. Y quizás del lado de Juntos por el Cambio faltó justamente el qué y el cómo, y había quizás una competencia interna, estaban más enfocados en la competencia interna. ¿Cómo ves vos ahora en miras a las generales que va a hacer esa estrategia de ya ponerle cuerpo y contenido a lo que se viene y poder disputar esa idea de, bueno, respuestas en esta competencia ahora que tienen de quién representa el cambio? Para mí lo que pasó es muy natural porque estábamos en una PASO. Y justamente el único espacio político que tenía PASO éramos nosotros. Milei podía hablarle a la gente de sus propuestas porque no tenía nadie de su espacio interno contra quien competir. Nosotros, en el caso de Patricia y Horacio, estaban compitiendo. Esto de que a veces, porque no hay tanta cultura en el sistema democrático de PASO, se están peleando, se van a romper, van a estar juntos. Esta famosa pregunta, bueno, esta es la foto es la demostración de que vamos a estar juntos igual, no por esta foto, porque todo lo que vino pasando desde la noche de la elección demuestra que vamos a estar juntos. Entonces, me parece que lo que nosotros estábamos atravesando era una PASO. Y el resto del sistema político, y sobre todo en particular Milei, le hablaba directamente de sus propuestas a la gente. Nosotros no le hablábamos al votante de Juntos por el Cambio para que eligiera un liderazgo determinado, o el de Patricia o el de Horacio. Esa etapa se terminó. Ya hay un líder elegido, que es Patricia, ya estamos todos en un mismo equipo trabajando para la general, y yo creo que ahora sí viene la etapa donde Juntos por el Cambio, liderado por Patricia, tendrá que mostrar en cada uno de los temas qué propuestas y cómo lo va a llevar adelante. Igual la estrategia de campaña no la voy a definir yo, la va a definir ella con su equipo, pero en principio creo que ahora viene esa etapa. Van a venir los debates, que también me parece súper interesante. Sí, sí, Me sí. parece bueno de la cultura democrática que hayamos incorporado Sí. eso, ¿no? Que no es contestar en un eslogan, en una entrevista en 10 segundos qué vas a hacer con la economía, sino que es explicarlo y ver cómo el otro te pregunta y contestarle. Me parece que eso está bueno, y cuanto más debate haya, para mí mejor. Para que la gente vea esa discusión, y no solo entre candidatos a presidentes, espero que haya debate también entre los vices, entre todos, diputados nacionales. Digo, cuanto más se puedan poner en la mesa, pero en detalle y con profundidad las propuestas, mejor. ¿Desgastó a Juntos por el Cambio la interna? ¿Lo terminó desdibujando? Yo no creo que nos haya desdibujado. Sí, por supuesto, una competencia, o sea, te genera tensiones, y mientras Massa, porque tenía un adversario al que minimizaba, y Milei porque estaba solo, no tenía nadie con quien confrontar internamente, nosotros sí. Y eso, por supuesto, que te pone, no es que te desgasta, pero te pone jugando otro juego, digamos, Sí. discutiendo otra cosa. Pero bueno, eso ya está, y la verdad es que también como reflexión quiero dejar. Desde 2015 para acá, nunca los resultados de los generales fueron iguales a las PASO. Nunca. Con lo cual, quedarnos con la foto del domingo es no, digamos, no es un pronóstico la PASO. La PASO es Es un la única momento. encuesta que hay hasta ahora. Claro, es la mejor Sí. encuesta que podés tener, pero no es la foto que te determina la película. Lo vimos en el 2019 con la remontada de Mauricio, Sí. lo vimos en el 2017 cuando Cristina por poco, pero había ganado la provincia de Buenos Aires, lo vimos en el 15, donde ellos ganaban la provincia de Buenos Aires por 10 puntos la noche de la PASO. Me ganaban a mí por 10 puntos. Lo vimos en el 21, donde el oficialismo achicó la diferencia bastante, y estoy segura que lo vamos a volver a ver ahora. Bueno, y ahí vos apoyaste, quiero entrar un poquitito en el tema Sí. PASO, vos apoyaste a Horacio muy poquito antes de la elección, y quiero ver cuál es tu análisis, más allá de si se desdibujó. Ustedes tuvieron PASO siempre, o sea, a diferencia del kirchnerismo, que son los que la impusieron la PASO, ustedes tuvieron PASO siempre, y vos decías que no te parece como algo distinto que hayan estado en unidad. Ustedes siempre estuvieron en unidad, siempre después las PASO el otro día, y es algo que marca una diferencia, y que, comentario personal, es quizás una de las pocas cosas que veo que queda de ese viejo Juntos por el Cambio. No tenés que estar de acuerdo, pero yo es algo que veo como de esa antipolítica que ustedes en un momento representaban, que ahora decís, después de 20 años de ser difícil representar, o bueno, comentario personal, eso sí es algo que queda. Las PASO o sea, se define en el vestuario y después a la cancha salimos todos juntos. Así es. ¿Cuál es tu análisis de esta PASO, sobre todo de la campaña de Horacio, ¿no? Una campaña de 2 años antes, con mucho armado, mucho apoyo dentro del espacio.
que quizás lo que hizo justamente fue, en lugar de hablarle, o este es el análisis que hacíamos un poco acá, en lugar de hablar a los votantes Juntos por el Cambio, buscaba agrandar la torta y hablarle un poco afuera, hacía como una campaña un poco más general, y Patricia sí estaba hablando de los temas, más de Juntos por el Cambio. ¿Crees que fue un error eso? ¿O cuál es tu análisis de la campaña de Horacio ya con los resultados de las PASO sobre la Creo mesa? que es difícil, y se lo dije a Horacio mismo, ¿no? Por experiencia propia cuando perdí en la provincia. Las primeras 2 semanas es muy, muy difícil hacer una autocrítica seria, ¿no? Como que vos tenés que dejar que pase más el tiempo para ver lo que hiciste mal. Lo primero bueno, que lo supimos siempre y yo lo había hablado con él es difícil ser candidato con tanto tiempo de anticipación. Cuando las campañas son tan largas, se hace difícil sostenerse arriba, ¿no? Pensemos que Horacio fue quien ganó de nosotros las elecciones. Yo perdí la provincia, Mauricio perdió la nación. Era como el líder del PRO que había quedado en la ciudad de Buenos Aires. Eso ya le generaba una expectativa desde el 10 de diciembre de 2019 y la pandemia lo puso en un lugar, ¿no? de mucha visibilidad, de mucho crecimiento a nivel nacional, como lo puso en las primeras posiciones ya a mediados, fines de 2020. Faltaba un montón. Estaba muy bien demasiado pronto, quizás. Claro, faltaba un montón, ¿no? A veces el candidato que logra ganar es el que llega en el momento justo y empieza a crecer en el momento justo. Además, tanto tiempo Eh, antes no te queda otra que bajar. Digamos, si estás en tu techo 2 años antes, no vas a ir más No, arriba. es difícil mantenerse en ese lugar. Creo que también la sociedad cambió. La sociedad cambió, la misma sociedad que quería en la primera semana de pandemia y cuando ganó Alberto Fernández consenso y acuerdos y que la política no se pelee más, se fue decepcionando mucho del gobierno nacional y fue pidiendo otra cosa. Fue pidiendo confrontación, fue pidiendo hasta el punto de que una parte de la sociedad dijo, no quiero que hablen nunca más con ellos porque dialogar con ellos no sirve, ¿no? Y una parte de nuestro electorado. Entonces, cambiar de un lugar a otro, interpretar ese cambio de la sociedad, estar arriba durante tanto tiempo, eran muchos desafíos, más allá de que por eso tenía un buen equipo de campaña y trabajó su campaña. Pero bueno, yo siempre digo, y lo tomé como aprendizaje después de perder la provincia, y también cuando la gané, pensaba lo mismo, por suerte. Los políticos a veces cometemos el error, y algunos analistas también, de pensar que los ciudadanos votan a una persona o a una personalidad inclusive. La verdad es que votan a quien mejor los representa en una elección determinada, en un momento determinado. Eso ni es un cheque en blanco para siempre, ni cuando perdiste sos el peor del mundo. Tiene que coincidir lo que sos y lo que representás con lo que en ese momento la gente demanda. Y a veces coincide y a veces no. No, porque las sociedades van cambiando, porque las demandas van cambiando, porque hay factores que no dependen de vos, ¿no? En este caso no dependía de Horacio la gestión del gobierno nacional. Entonces también uno como político y como candidato tiene que saber que eso pasa, ¿no? Y que a lo mejor pasa algo la última semana de la elección y que la gente además cada vez más decide su voto cada vez más cerca de la elección. Entonces como muchas cosas que vos no controlás, ¿no? Te podés tener el mejor equipo de campaña, podés tener la mejor planificación, pero bueno, esos son factores que no dependen de vos. ¿Vos sentiste con tu candidatura presidencial de este año que no era el momento? ¿Que no era la persona para el momento? Absolutamente. Y cuando vi los resultados, me confirmé, no era mi espacio, no era mi momento, no había espacio para que yo me presentara. Lo que hubiera sido si el voto de Juntos por el Cambio se hubiera dividido por 3. Imagínense, ¿no? Hoy estaríamos pensando cómo hacemos para, si a mí me hubiera pasado de lo mismo, Horacio, cómo hacemos para que mis votos vayan y si los va a poder fidelizar, toda esa discusión. Y no me arrepiento de la decisión que tomé, porque también, y ese es otro aprendizaje, cuando vos decidís una candidatura, obviamente que tiene que haber un deseo personal, porque para tomar una responsabilidad tan grande como presidir un país o gobernar una provincia o ser intendente de tu ciudad, tenés que tener una vocación de hacerlo y un deseo de hacerlo, pero también eso tiene que coincidir con un proyecto colectivo. Por esto que te dije antes, de que un líder no transforma nada solo, de que vos tenés que tener un conjunto de líderes que te acompañen y que estén dispuestos a esa tarea. Y eso es un proyecto colectivo, no un proyecto individual,
¿no? Y entonces yo sentía que en el proyecto colectivo hoy mi candidatura a presidenta no sumaba, no sumaba. Pero ¿qué variables te dieron el Claro. indicio de que no La sumaban? primera es que había dos candidatos que se habían lanzado mucho antes que yo y que no se iban a bajar. Entonces ya el voto de Juntos por el Cambio se dividía, no sé en cómo hubiéramos terminado, pero se dividía por 3 candidatos, no por 2. Lo cual le daba muchas más chances a Massa o a Milei de ser los candidatos más votados. Todavía en ese momento no sabíamos que le iba a dar la Sí. interna a Grabois, ¿no? Pero digo, estaba Ni esa... que iba a ser Massa. Ni que No, iba a pues, ser, ni que, a Massa o a quien fuera el candidato más votado del oficialismo, parecía que iba a ir una única candidatura, ¿no? Entonces, con un oficialismo, con un piso muy, muy duro y Milei creciendo, me parecía un error, digamos, no me parecía un aporte, me parecía no un aporte sumar una candidatura más. De hecho, todavía en ese momento estaba la candidatura de Pichetto, de Lilita, de varios más, ¿no? De Gerardo, de Manes. Y yo decía, ¿cuánto vamos a dividir los votos? ¿No? Además, en la primaria en general te vota tu electorado más, ¿no? Más Más duro. fiel. Entonces, ¿cuánto vamos a dividir? ¿Le vamos a decir todos a pescar a la misma pecera? ¿No? Que me pareció interesante este intento de Horacio de hablarle a todos y no solo a los propios en ese sentido. ¿Qué rol viste que tuvo Mauricio Macri durante toda la campaña? Porque, bueno, al principio, cuando vos te lanzaste como precandidata, se había sacado una foto con vos en tu búnker de campaña y demás. Después hizo un apoyo no público, pero dio un poco a entender que estaba más dentro de la interna de Horacio. Patricia estaba más del lado de Patricia. Y terminó quizás siendo el máximo ganador o uno de los mayores ganadores el domingo, el día de las PASO, que terminó cerrando hasta inclusive el discurso, hablando después de Patricia, después de la ganadora, mencionando a Patricia, pero también mencionando a Javier Milei en el discurso en el búnker en Parque Norte. ¿Qué rol tuvo Mauricio en la campaña y qué rol crees que va a tener ahora a partir de lo que viene para las generales? Bueno, primero yo te diría que los primeros, hasta fines del año pasado, principios de este año, Mauricio fue quien alentó la competencia. Digamos, creo que él propuso siempre que hubiera competencia y que fuera democrático, ¿no? Que no hubiera un candidato a dedo, sino que se presentaran todos los que quisieran y que los argentinos eligieran. Digo, varias veces lo vas a escuchar en distintos reportajes 2020, 2021, 2022 diciendo eso. Entonces creo que él primero como alentó que todos pudiéramos participar, presentarnos en la ciudad, en la provincia, en todos lados. Luego creo que lo que hizo en la campaña, por lo menos en su expresión pública, fue mantener su neutralidad, ¿no? Para no decir yo voto A, yo apoyo A. En la conciencia creo yo que él tiene un lugar distinto en Juntos por el Cambio al resto, porque fue expresidente, porque es el fundador del PRO, porque es fundador de Juntos por el Cambio, por un montón de cuestiones. Y creo que lo que dijo de Milei es un tema de ideas, digamos, hay muchas ideas, sobre todo las económicas, en las que él coincide con Javier Milei, y también hay mucho de vocación de dejar atrás la etapa del kirchnerismo, y creo que la elección de las PASO mostró esto que yo decía del 21 y que se volvió a repetir. Fue una elección, más allá de cuánto sacó Milei y cuánto sacó Juntos por el Cambio, fue una elección en términos de ideas, donde la sociedad mayoritariamente dijo, yo quiero ir por acá, no quiero ir más por donde propone el kirchnerismo. Y creo que su alegría y su felicitación tuvo ese sentido, ¿no? Y más allá que después hizo algunos reportajes y dejó súper claro que su candidata es Patricia y que le apoya a Patricia. Sí, eso me parece una obviedad. Eso es Ujú, como obvio. comida de analista Total. que tiene que hablar todos los días de algo. Pero hay dos cosas de lo que me decís me generan preguntas. La primera es el tema de dejar atrás al kirchnerismo. Mi hipótesis un poco es que el kirchnerismo está claramente desdibujado. Hay como un cansancio, un agotamiento de esa figura. De hecho, mismo en el debate, en la grieta pública, ya no hay tal. Ya en los asados ya no es kirchneristas, antikirchneristas y no estamos peleando. Ya el kirchnerismo en algún punto, en el hecho de no tener ningún candidato que defender, no tener... se desdibujó socialmente esa figura y creo que eso a ustedes también los dejó un poco trastabillados, porque su crecimiento o la construcción de la imagen de Juntos por el Cambio era un poco como Boca River con el kirchnerismo, no en cuanto a un partido de fútbol, sino en cuanto a una construcción en oposición a otra cosa. Esa otra cosa ya no existe
y Juntos por el Cambio queda como, bueno, hay que hacerse cargo solo de esto sin lo que está del otro lado. Vos decís, dejar atrás al kirchnerismo y yo siento que eso no tiene el impacto en el elector que tenía antes, que sí quería realmente dejar atrás el kirchnerismo. Creo que siente que ya está quedando atrás. Entonces la pregunta es cómo se reinventa o cómo se te ocurre a vos que se puede reinventar el Juntos por el Cambio sin ese archienemigo, digamos, por ponerlo del otro lado. Yo te diría, mi primer reflexión es, habiendo gobernado la provincia de Buenos Aires, no lo subestimes nunca el kirchnerismo. Yo no creo que haya quedado atrás. Hicimos una elección de 3/3. Contala un poquito más arriba, uno otro, pero fue una elección de 3/3. Claro, pero Massa no es kirchnerismo. Para mí sí, para mí sí. Lo eligió 2 veces al kirchnerismo. Lo eligió la primera vez cuando fue jefe de gabinete, director del ANSES, con ellos, y lo eligió una segunda vez, en el 19, cuando volvió al kirchnerismo y fue uno de los fundadores del Frente de Todos. Sostuvo la Cámara de Diputados durante 3 años o 2 años, y hace un año que es ministro de Economía de este gobierno, implementando las políticas en las que cree el kirchnerismo y haciendo un ajuste porque no le queda más remedio a los ponchazos y con parches. No digamos que Massa no es kirchnerismo porque es engañarnos. Pero te hago una pregunta para abonar a mi punto. El hecho de que Massa sea el candidato, que no es pura cepa, o sea, no es del grupo íntimo de Cristina, ¿no es un poco una muestra de que el kirchnerismo, lo que antes conocíamos, la cámpora y todo eso, está un poco debilitado? Es una película que reestrena. Lo mismo nos quisieron hacer creer de Alberto, lo mismo nos querían hacer creer de Scioli. No, Scioli no es kirchnerista. Scioli es de derecha. Alberto no es kirchnerista. Alberto estaba con Cavallo. Son moderados. Y ahora con Massa. Chicos, 3 veces en la misma película no la podemos ver. Solamente le cambian los actores. Es el mismo relato. Y van a gobernar probablemente 8 o 10 provincias, y van a tener diputados, y van a tener senadores, y van a tener la mitad de los intendentes o un poquito menos en la provincia de Buenos Aires, algunos en el conurbano. Entonces, yo no me animaría a decir que el kirchnerismo quedó atrás o que esa etapa de la Argentina se terminó. Y además, nosotros ya aprendimos que con cambiar de gobierno no alcanza para que el kirchnerismo quede atrás. El cambio es en un sistema, es mucho más profundo. Vamos a tener que hacer que dejen de adoctrinar en las escuelas públicas. Vamos a tener que hacer cambios profundos en las políticas sociales donde han manejado cajas millonarias durante años. Vamos a tener que hacer un cambio en las reglas para que se genere trabajo que manejan sindicalistas que son de su partido. Entonces, yo no los subestimo, yo no creo que estén terminados, y yo creo que esa pelea es ahora el momento de darla, y creo que Juntos por el Cambio está en su punto justo de maduración, de querer seguir teniendo la vocación de cambio, porque no fue solo antikirchnerismo. Yo recuerdo la política exterior de Mauricio, la política de infraestructura, en mi gobierno terminar con las reelecciones indefinidas de los intendentes, pelear contra la policía corrupta de la provincia, haciendo que por primera vez presentaran su declaración jurada. Eso fue vocación de cambio gobernando, y esa misma vocación la seguimos teniendo para gobernar ahora, pero con un plus de experiencia que la verdad es, para mí es como que nos pone en el lugar justo de madurez para que sea un cambio en serio y un cambio para siempre, no un cambio que vuelva para atrás, ¿no? Sé que, Nuestras vidas. sé que quizás, pero bueno, es la única encuesta, como un poco hablamos antes, las PASO. Y en las PASO Kicillof sacó casi 40% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Yo quería preguntarte a vos, que fuiste gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ves vos hoy la provincia y sobre todo cómo viste la gestión de Kicillof? Y también mencionaste el tema de los sindicatos y demás, que por ejemplo quizás no, le hicieron muy pocos o no le hicieron paros docentes a Kicillof. ¿Y cómo ves la provincia hoy, vos? La veo con tristeza, la verdad, con mucha tristeza, pues es un lugar que yo quiero mucho y viví la mitad de mi vida en la provincia y me duele mucho verla así. Me duele el retroceso. En seguridad, creo que la provincia de Kicillof hoy es peor a la que yo vi en el final del gobierno de Scioli, cuando yo hacía campaña en esa época. Mucho peor.
lo que el narcotráfico avanzó en el conurbano es imperdonable porque es consecuencia de la ausencia de políticas de seguridad. Sí, y no puede ser sorprendente. Es terrible que diga esto, pero lo de Moreno no nos puede sorprender. Porque si vos, desde el primer día, liberás presos, desarticulás la política de narcotráfico que veníamos llevando adelante y dejás de de hacer operativos, allanamientos, sacar droga de los barrios, derribar búnkers, si al mismo tiempo cerrás escuelas 2 años, cuando en todos esos barrios y en todos esos lugares no hay una casa donde un pibe puede estudiar, se comparte una casilla y si no están en la escuela están en la calle. Y obviamente muchos no volvieron a la escuela porque no había 5 celulares para seguir la escuela por Zoom, ni internet, ni nada que se le parezca. Si además tenés un ministro como Berni con otro como Aníbal Fernández que lo único que hacen es discutir a lo largo de 3 años y medio y nunca pudieron llevar adelante una política conjunta, entonces no sabés dónde está la Policía Federal, ni cuántos son, ni cuántos gendarmes, ni dónde está cada uno, ni cómo coordinan. Además se peleó con los intendentes, con lo cual tampoco había una política de seguridad coordinada con los intendentes. Le das celulares a los presos en las cárceles, después no te puedes sorprender. Entonces creo que en materia de inseguridad la provincia ha hecho un fuerte retroceso. En materia educativa, con 2 años de escuelas cerradas y además una política que por acuerdo con los gremios, en la paritaria del 2020, esto es lo que aparece en la letra chica, ¿no? Que nadie lee, en la paritaria del 2020, Axel acuerda con Baradel que los directores de escuela, antes lo hacía el consejo escolar, lo decidía el consejo escolar, ahora son los directores de escuela, cada director de escuela puede decidir todas las mañanas si la escuela abre o no, por razones climáticas, por cuestiones de seguridad. Eso hace que hoy en el conurbano, en muchísimas escuelas, en muchos lugares del conurbano profundo, tengas 2 o 3 días de clase por semana. Porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, porque el baño se rompió, porque... Y esto pasa. Entonces, no es solamente los 2 años que tuviste la escuela cerrada. Son los días donde no hay paro, pero la escuela sigue cerrada igual. Más la política de promoción acompañada, que no es más ni menos que no hay más mesa de examen. No te llevas una materia. Tenés un ciclo y en ese ciclo, que varios 2 o 3 años, la podés rendir y cuando la vas a rendir, si la rendís mal, no la vas a rendir y tenés que estudiar y rendir en una mesa de examen, tenés que hacer un trabajo y si el trabajo te va mal, te dan otro trabajo. Bueno, todo eso es un deterioro de la educación pública y después vos ves el informe de Argentinos por la Educación y antes de cada 100 chicos, 16 terminaban el secundario en tiempo y forma y ahora son 13. Y te preguntas, ¿y qué pasó? Y esto pasó. Entonces, si lo miro en términos de educación pública, lo veo así. Si lo veo en términos de pobreza y de lo que han hecho en los barrios, no veo, nosotros habíamos empezado un programa de urbanización y de transformación de barrios serio, eso se paró en los lugares donde lo dejamos, pero además esta política social donde te doy un plan, te doy un bolsón de comida y con eso alcanza, que es una política de supervivencia, no de superación. Una cosa que hicimos que a mí me encantó fue, Carolina Stanley le puso como condición a los programas sociales nacionales que las mujeres titulares de los planes, en lugar de hacer un trabajo que no hacían, que era una contraprestación laboral, volvieran a estudiar donde habían dejado, primaria, secundaria, donde hubieran dejado. Mientras estudiaran en el sistema formal estaba bien. Pasamos de tener 175.000 adultos a 1 millón de adultos estudiando. Eso es bueno primero para los que estudiaban, porque está demostrado que cuanto más años tenés en el sistema educativo formal, mejor trabajo conseguís. Para los hijos de esas mujeres, porque no hay mensaje más contundente que vayas a estudiar que ver a tu vieja estudiando. Y además era una política de género. Para muchas mujeres significó por primera vez salir de su casa y ver que podían lograr algo por sí mismas. Entonces, eso es lo de fondo. Eso tampoco continuó, porque el gobierno nacional cambió esa política y entonces la provincia dejó de tener que cumplir, los beneficiarios tuvieron que dejar de cumplir con este requisito. Así que lamentablemente veo un retroceso, y me da mucha tristeza. ¿Y por qué crees que ganó Axel Claro, en iba a ir la a eso. situación de la provincia? Pongamos, digamos, ¿qué elección hizo Axel? ¿No? ¿38? 38, 39, sí. Bueno, es el piso básico del kirchnerismo, es lo que sacó Cristina en el 2017.
¿Y por qué tiene ese piso? Eh, O sea, como me gustaría que... creo que es lo menos que sacaron siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Para poner cuándo fue lo menos que sacaron, O bueno, sea, este sí está no en es su una piso. gran Está en elección. su Digo, piso. no, para mí no es una elección de reconocimiento. Y nosotros hicimos en la provincia de Buenos Aires 32 puntos, que es una muy buena elección en comparación a todas nuestras PASO. Con lo cual, yo soy bastante optimista de que tenemos serias posibilidades de ganar la provincia, y ahí sí, no creo que Carolina Píparo, creo que sí nosotros estamos mucho más cerca, y ahí sí hay un mensaje estratégico en esta campaña. Si vos de verdad querés dejar atrás el kirchnerismo, tenés que votar en la provincia de Buenos Aires al que le puede ganar a Axel. Porque si la provincia de Buenos Aires deja de ser kirchnerista, solo queda de refugio La Matanza. Perdieron Santa Cruz, si pierden, y el kirchnerismo tiene esta cosa de agazaparse en un lugar de refugio a sus militantes, a sus dirigentes, los pone todos en un lugar. Fue lo que hicieron en el 2015 con La Matanza y Santa Cruz, para luego volver, ¿no? Entonces, si querés sacarle el último refugio que tiene el kirchnerismo, votá por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Pero déjame entender un poco más. La persona de ese 40% que vota por Axel, ¿no? O sea, esa persona, porque ese 40% son personas, ¿no? Sí, por supuesto. Que viven en esa provincia que vos estás describiendo. Ayúdame a entender en esa provincia que estás describiendo por qué votan todavía por Axel o por Unión por la Patria. Votan por Axel y votan por Unión por la Patria. Y yo me hago cargo de Juntos por el Cambio, no me voy a hacer cargo de por qué no votan a Milei. Porque nosotros todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que seguir trabajando hasta mostrarles por qué tienen que votarnos a nosotros. Y también, igual, nunca vas a tener el 100% de los votos, ¿no? O sea, aun cuando pierda la provincia de Buenos Aires, Axel va a seguir conservando una parte de ese electorado. Claro, pero que digamos, esa gente va a esas escuelas que están cerradas, estuvieron encerrados en sus casas 2 años, igual van y lo votan. Lo que fuera, entiendo que hay gente que va a votar a todo, pero Ujú. ¿se te ocurre, hay algo bueno que están viendo o tienen algún tema de, no sé, de anti-Juntos por el Cambio, pues son de capital o no sé, ¿qué se te ocurre que puede pasar con ese 40% que es un número Yo creo relevante? que todavía en muchos hay una asociación a que el kirchnerismo te da derechos, ¿no? Te genera derechos. Y que si no gana el kirchnerismo, te los van a quitar. Digo, el kirchnerismo ha hecho mucha campaña, no en esta solamente, en esta también, pero a lo largo de muchos años, en esto de yo soy el responsable, porque para el kirchnerismo tu derecho es un favor que ellos te hacen, no un derecho. Porque un derecho no se agradece, ¿no? Un Sí. derecho es algo que te corresponde, no es algo que tenés que agradecer a alguien porque te lo da. Entonces, ellos confunden derecho con favor que te hago y me tenés que devolver, y si no te lo hago yo, no te lo va a hacer nadie. Y creo que todavía esa campaña del miedo de va a venir otra fuerza política y cualquiera que gana, bueno, ayer Larroque lo dijo, ¿no? Es más o la disolución La nacional. disolución nacional. Igual fue como un paso más allá, ¿no? Porque antes era, te van a quitar tus derechos, van a venir 20 toneladas de piedra. Ahora dicen abiertamente, no tenés país. O sea, si no votás a Massa, no tenés país. Argentina se termina. Es muy fuerte lo que dijo ayer Larroque. Entonces creo que hay una porción, no digo todos, muchos lo votarán por convicción, por ideología, porque les gusta Axel, porque les gusta Cristina, porque les gusta Massa, pero hay una parte que probablemente se sienta que si vota otra fuerza política entra en un desamparo, ¿no? En alguien que no lo va a reconocer, en alguien que no lo va a cuidar, en alguien que no le va a garantizar sus derechos. Por más que su realidad sea muy dura en el día a día. ¿Cómo viste esta semana que, bueno, pasaron con un presidente que dijo no hablo porque no soy candidato, con una portavoz del gobierno que dijo que le echó básicamente la culpa de los saqueos a otro espacio político, en este caso a Javier Milei, a La Libertad Avanza? Y, ¿y cómo ves al presidente en ese sentido? ¿Y cómo ves bueno, después Rossi dijo que la portavoz habla por la portavoz y no, y habla por ella y no habla por el gobierno, digamos? ¿Cómo vos ves ese rol del presidente actualmente y de la Cerruti y todo lo que pasó en la semana? Si esto pasa en otro país, vos decís, esto es muy grave. En la Argentina ya pasó de grave a patético. No es como que nos acostumbramos. Alberto dijo, mirá la boludez que dijo Alberto. El presidente de la ¿Entendés? nación. Sí. Es como, dale. Nadie lo tiene en cuenta. Sí, consumo Es como irónico de pasó Alberto. acostundido Alberto. No sé en qué momento, hay un momento donde pasó acostundido
y dice boludeces y todo el mundo, bueno, mira qué dijo Alberto hoy, ¿no? Apareció Alberto, ya es como... Claro, es como, dale, apareció. O sea, nadie cree que esté gobernando. Es terrible, pero es así. Nadie cree que esté gobernando. Y la portavoza, que no sé si es portavoza o es una cosa que inventó ella. Vocera. Porque el kirchnerismo inventa palabras todo el tiempo. Eso lo dije hoy en un programa, me parece re interesante para ustedes que estudian todo esto. El kirchnerismo no se hace cargo ni siquiera de las palabras. No solo de lo que no hace, ni siquiera se hace cargo de las palabras. Si te ajustan el presupuesto, no es ajuste, es readecuación de partidas. Si te suben las tarifas, no es suba de tarifas, es readecuación de subsidios. Y si hay saqueos, no son saqueos, son robos organizados. Es genial cómo inventan palabras porque creen que el lenguaje crea realidad, ¿no? Pero me perdí con lo de la portavoz, con la vocera. También entra en la categoría de lo patético. Es tan patético que ni siquiera daña. Porque me imagino que tuvo un objetivo político diciendo eso, porque claramente información seria no tenía. Y ni siquiera, o sea, nadie se le ocurrió creer lo que ella dijo. Todo es mirá lo que dijo, ¿no? O sea, nadie tomó en cuenta lo que ella dijo. Salió la vocera del presidente, dijo que había sido Milei, y todos como, mirá lo que dijo la vocera, ¿no? Es la vocera del presidente. Bueno, en ese nivel estamos de gravedad y todo de vergonzoso y patético. Creo que eso es lo terrible del caso. La vocera dijo justamente, le echó la culpa a Milei de los saqueos, lo cual nos llamó mucho la atención. Antes de que llegue estábamos hablando de eso, y devela eso, más otras cosas que uno ve por separado, una especie de pacto entre Milei y el gobierno, entre Milei y Massa, pareciera para invisibilizar a Juntos por el Cambio. Digamos, Diana Mondino, por ejemplo, hizo un tuit que decía, no me acuerdo, pero es economía o caos, no sé qué, es Milei o Massa. Massa dice que Juntos por el Cambio le habló al FMI muy mal del país, sin embargo Milei tuvo una actitud mucho mejor y mucho más constructiva. Pareciera, o acá el compañero Vico tiró la teoría de que este mensaje de la vocera del gobierno acusando a Milei es justamente para marcar esta polarización e invisibilizar a Patricia. ¿Vos creés que hay algún acuerdo tácito ahí de cara a la segunda vuelta? No lo sé. Llama la atención verlos tan cercanos, pero la verdad que tampoco creo que eso sirva para nada, de verdad. O sea, creo que las estrategias de casta, ¿no? Como de me junto con este, acuerdo con el otro, polarizo con aquel, yo no creo que eso sirva mucho. Yo creo que tiene que quedar en claro qué le proponés vos a los argentinos, en concreto, qué y cómo lo vas a hacer y qué querés enfrentar, ¿no? ¿Qué es lo que querés dejar atrás? Y creo que Juntos por el Cambio tiene que hacer una campaña en función de eso, no en función ni de Milei ni de Massa. Ok, nos quedan 5 minutos. ¿Ya? Dale. Sí. No, Qué rápido que minutos. pasó. Sí. ¿Querés que pasemos Dale. al ping-pong? Ping-pong, por Ah, favor. Tenemos un sí. ping-pong con el que siempre cerramos con los Sí. invitados. A todos los invitados lo suele hacer Julie, pero bueno, Julie no está, así que voy a tomar la posta. Son muy cortitas. Red social preferida. Instagram, ¿Sos de leer los comentarios? ¿Te calentás con críticas? sí. Y los mensajes Sí. internos te llegan, tenés usuarios a los que ya les contestaste, entonces te entran y les Sí, seguís contestando. Sí. Y vos contestás vos. Sí, no siempre. Muchas veces tengo un CM que me ayuda porque es mucho y el volumen es grande. Pero yo miro y contesto y doy like. Sí, miro un montón en redes. Que el CM, perdón porque lo mencionamos, el caso Ah, sí, donde se cuando obliga eras que candidata a el presidente. CM generó mucha repercusión cuando eras candidata en su momento, precandidata a principio de año, que agarró y te mandó el copy, que después... Sí, Y yo subo opiniones y subo los mensajes, pero lo sofisticado no lo hago yo. Poner, si había un programa, como fue ese caso, Sí. que ha habido a La Nación y quería subir lo que había dicho lo de La Nación, y la cagué porque la hice mal. Tengo un CM que me ayuda para eso, y bueno, y ese fue el caso. Pero bueno. No, más significa que vos lo Sí, yo yo lo subo, te yo mandaron la recomendación. subo, no hago lo sofisticado, ¿me entendés? Gráficos, fotos, obvio, sí. pastillas, todo eso, no lo sé hacer, admito mis limitaciones y admito mi riesgo de que no descarto que pueda volver a pasar. Me aviso a todos los que están siguiéndome. Pero ahí aprendimos, gracias a eso y recomendación, Sí. manden en 2 mensajes distintos. Uno, Sí, te recomiendo, exactamente. este es lo que tenés que poner, otro mensaje para que la persona con poco tiempo y poca cabeza, en cuanto a Y tiempo, poca habilidad, también lo puedes decir. poca paciencia, ponga copiar y pegar y no tenga que estar separando un mismo mensaje.
¿Quién es el mejor tuitero político argentino? Uf. A mí Patricia me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Recomiendo seguirla. Sí, me gusta. Y Patricia Picante, está bueno. Está bueno. A mí me llama mucha atención la coherencia en el mensaje. Es Esto de re cerrar coherente, es re siempre coherente. Sí, igual, es esto re conmigo se coherente y termina, está bien. Patricia Picante es re divertida. Sí, me gusta. Dicen que en persona es muy picante. Sí, también, Como que el también, uno sí, a ella uno es como la ves, no, no es una política que cuando la conozcas personalmente te va a decir, ah, no era, no, no, es lo que muestra. de cada 10 políticos que conoces, no te voy a pedir nombres, por eso te hago la estadística. ¿Cuántos no son como los ves? Más o menos. Que decís, ah, no, no nada que ver con lo que, para bien o para mal. Ahora sos diputada, o sea, te rodeás. A ver, no, no te podría dar una estadística, sí te puedo decir algo. Aquellos que hacemos política hace mucho tiempo, y cuando un político ya hace tiempo que hace política, hay un momento que ya la gente sabe si eso no es lo que muestra. Como no puedes estar tanto tiempo expuesto haciendo un personaje, eso te puede pasar si recién empezás a hacer política. Pero después hay un momento donde en la vida y en las redes y en la comunicación pasa siempre lo mismo. Hay un momento donde no la careteas más. Entonces digo que no pasa tanto, porque empecé a pensar en eso. Te puede pasar con un político nuevo, que recién empieza o que hace poco que está en la exposición pública, pero con los que ya hace mucho tiempo yo creo que la gente sabe perfecto quiénes son, incluso más allá de lo que comuniquen. ¿Quién no te sigue y te gustaría que te siguiera? No vale No Messi. vale Messi, porque si no decimos Messi es. Obvio. Por eso, si no, para no tener la respuesta Claro. fácil, no Sí vale me Messi. gustaría que me siga, no sé, me encantaría que me siga Obama, qué sé yo. No, un político grosso, mundial. Sí, me encantaría que me siga Obama, que me siga, no sé. Este, eh, no sé, tengo que pensar más, pero ponerle Obama es una buena respuesta, me gustaría que me siga. Yo tengo una pregunta respecto a eso, que Sí. también es medio así de... Más que Obama, Michelle. Michelle me gusta Michelle es más todavía. buena. Michelle me encanta. Sí, 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 me es buena. encanta. Tengo una sensación de que Juntos por el Cambio 2015, que era muy Obama, no era muy, en ese momento el mundo era el modelo de las campañas y de la política era Obama, y Juntos por el Cambio lo representó muy bien, quizás mejor que nadie en América Latina. Las cabezas de ese equipo, sobre todo pensando en comunicación, hoy pareciera que no están. Macri, Vidal, Marcos Peña, quizás hasta Larreta que ahora terminó, y entra una nueva camada de una política que se representa quizás con otros líderes, que también explica lo de Milei, Trump, Bolsonaro. No, no quiero poner para que no haya, pero cambió la forma de hacer campaña y la forma de hacer política. ¿Sentís que algo así como que hay una nueva ola de... Digamos, porque sí me llama la atención ese cambio, Bueno, fue cambiando la sociedad también, ¿no? O sea, también la comunicación se da en un contexto determinado y ninguna campaña puede ser igual a otra, más allá de que tengas una identidad y una impronta. Hay un equipo que para mí trabaja súper bien y que es el equipo de comunicación del PRO, del partido PRO, donde está Rosengrobo Copatel y hay un equipo de gente súper interesante estaba, ¿no? ¿Está que todavía Rosendo? está el equipo de comunicación y sigue trabajando con el partido y con nosotros. Y ese equipo para mí, por ejemplo, mantuvo mucho la identidad PRO. Y no es exactamente igual al 2015, pero viene de ahí, digamos, viene de ahí y nos ha ayudado a todos, no solamente a los más conocidos o visibles del PRO, sino también a candidatos a intendentes, a candidatos a gobernadores, a candidatos a diputados en todo el país. Hay una generación que eso me parece súper prometedor de Juntos por el Cambio. Hay una generación joven en Juntos por el Cambio que va a gobernar ciudades. Hizo una gran elección Manuel Gainza en Paraná, que me parece como también muy de la continuidad de eso que somos. El caso de, hay un chico radical en Venado Tuerto que siempre lo nombro, se llama Lionel, que es un crack, hizo una elección como del 80%, es intendente y religió. Creo que hay como toda una generación de gente joven, Leticia Esteves en Neuquén, que va a ser diputada nacional, muy piola, que representa eso de 2015. Y una parte de lo que yo hago cuando viajo por todo el país, que lo voy a seguir haciendo en esta campaña, es acompañar a esos candidatos jóvenes y cada vez que me invitan a un medio, darlos a conocer y ayudarlos a crecer. Porque bueno, también uno tiene una vida útil en política y hay un momento que no solo te toca seguir creciendo, sino también ayudar a que otros
lo empiecen a hacer y sean tu reemplazo, ¿no? Y eso también está bueno y es parte de nuestra tarea. Vamos con la última. ¿Cómo Dale. definirías en un tuit a Cristina Kirchner? En un tuit de 180, no, esos que son de ahora, De ahora ¿viste? de Twitter Blue. Em, Expresidenta condenada. Ok. A Patricia Burlich. Líder del país que viene. Alberto Fernández. Expresidente. Sergio Massa. Ministro de Economía del 150 de inflación. Y Javier Milei. Javier Milei. Ganador de las PASO a chequear en la general. La mejor performance, la tenías preparada Sí. para Te mí. juro que no. No, Yo ya nunca sé. lo vi el Si ping-pong. te lo No mandamos sabía que con tenían tiempo. ping-pong. No, ya sé. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por Gracias a venir. ustedes, Ya gracias nos por pasamos invitarme. 5 minutos. ¿La Perdona pasaste los que bien? vienen ¿La después. pasaste bien? Súper bien. ¿Cómoda? Sí, obvio. Me invitan después de la general. Sí, No, cómo Y no. hacemos sí, el sí. análisis de la general. Por Dale. favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Chao. Muchas gracias. Gracias. Saludos a Julie. Que te mejores.